Buenos días, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo. Y este programa se transmite de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. También ahí en su pantalla aparece el número telefónico, ¿verdad? Donde usted puede hacer sus peticiones de oración. Llamando al 915-532-8518. También si desea escribirnos o para hacer algún tipo de donativo, un tipo de donación para que sigan abiertas el programa, ¿verdad? Este programa usted puede enviar sus donativos a la dirección KSCE, Canal 38, 2201, Wyoming, El Paso, Texas, 79903. Por favor, llámenos o escríbanos, queremos saber de usted. Amén. Les habla Miguel Ángel Rivas, pastor de Centro Cristiano Torre Fuerte. Estamos ubicados en el 700 East Yandell, en El Paso, Texas. Y quiero decirles que es para mí un honor, es una bendición poder participar en este programa. Es un privilegio. Y agradezco la invitación, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos aquí en este programa unidos en el amor de Cristo. Amén. Y muy bien, pues la semana pasada abordamos un tema muy interesante, un tema acerca de la oración, ¿verdad? Y comenzamos con una pregunta, con ciertas incógnitas que a veces nos hacemos. Por ejemplo, empezamos predicando y enseñando, haciendo una pregunta. La pregunta era, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que interceder? Y aún un poquito más lejos me voy a ir. ¿Por qué tenemos que hacer guerra espiritual? Si la Biblia dice en el Salmo 139, versículo 4, dice que aún no está la palabra en nuestra boca, aún no está la palabra en nuestra lengua cuando Él ya la conoce. Entonces, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que interceder? Si Él ya sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Y estuvimos desarrollando algunas respuestas para darle respuesta a las preguntas, a estas incógnitas, ¿verdad? Y hoy quisiera continuar con este tópico. Hoy quisiera seguir hablando acerca de la oración, ¿verdad? Y quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1, es donde vamos a estar tomando este pasaje, ¿verdad? Para continuar con el tópico de la oración. Lucas 11:1 dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Subraye a la palabra enséñanos a orar. Y amados hermanos, el tema de la oración es uno de los más asociados con la religión. Es uno de los temas que más se asocia con todo tipo de religión, con todo grupo religioso, con todo movimiento eclesiástico. La oración es un tema muy, muy particular, ¿verdad?
Casi en todas las religiones, en todas las creencias existe la oración. Entonces, pero también adicionalmente a esto, la oración, pareciendo ser un tema tan sencillo, pareciendo ser algo tan sencillo de hacerse, que de hecho lo es, pero es tan sencillo, pero aún así ha traído frustración y desilusión a muchas personas. ¿Por qué? Porque al hacer la oración muchas veces no se ven los resultados. Muchas veces no se recibe lo que se está pidiendo, no se ven resultados favorables. Entonces, creo que efectivamente este era el problema con este discípulo de Jesús. Estaba frustrado porque oraban, pero nada sucedía. Entonces hace la pregunta, ¿verdad? Y creo que pudiéramos decir, ¿verdad? En cierto sentido, yo puedo decir que la pregunta que hace este discípulo es una pregunta retórica, porque si hay alguien, si hay un pueblo, si hay un grupo étnico que sabe orar o que sabía orar, eran los judíos. Si alguien conocía el método de la oración, si alguien conocía la temática de la oración, era el pueblo judío. Culturalmente hablando, ellos desde su niñez, desde que nacían, ya cuando empezaban a hablar y empezaban a tener esa comunicación, se les enseñaba por cuestiones de su cultura, era algo que lo aprendían desde la niñez. Entonces, no era que no sabían, no era que no conocía la temática de la oración, pero en realidad lo que este discípulo estaba queriendo decir era: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Señor, enséñanos a orar como tú oras, de tal manera que sucedan las cosas. Eso era lo que estaba queriendo preguntar, lo que estaba queriendo decir su pregunta. No era que no conocía la temática, no era que no sabía el método, pero lo que estaba diciendo: enséñanos a orar con la misma intensidad con que tú oras, con el mismo fervor con que tú oras, que podamos bajar el cielo a la tierra, que podamos hacer que sucedan las cosas así como tú lo haces. Y aparentemente había esa frustración de que oraban, sabían orar, sabían hacerlo, pero no sucedían las cosas como cuando Jesús oraba y hacía que sucedieran los milagros. Entonces había una frustración. Por otro lado, amados hermanos, por otro lado tenemos personas que sí han experimentado lo que es el poder sobrenatural de la oración. Entonces, el no saber hacerlo ha frustrado a muchos y les ha causado desilusión por no recibir resultados favorables, pero también tenemos personas que han experimentado ese poder sobrenatural de la oración y lo han hecho parte integral de su vida diaria, lo han hecho un estilo de vida cotidiano, diario. Por ejemplo, tenemos a un Josué que cuando estaba peleando con los amorreos en el valle de Ajalón, la Biblia dice que por causas de su oración intensa, Josué capítulo 10, por causa de su intensidad, él le dio una orden al mundo natural y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, Lula, en el valle de Ajalón. Tremendo. Tenemos a un Moisés
el libertador del pueblo hebreo de los egipcios, de Egipto, de Faraón. La Biblia dice que cuando salieron de Egipto, dice que salieron con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido. Y que este hombre, por tener esa intensidad en su oración, por haber hecho la oración un estilo de vida cotidiano, diario en él, cuando podemos decir, cuando estuvo ya contra la espada y la pared, atrás venían los egipcios para destruirlos, para pelear contra el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y enfrente tenía el Mar Rojo, estaba contra la espada y la pared. Oró a Dios intensamente por ser un hombre de oración. Y dice la Biblia que el mar se abrió en dos y pasaron en seco, porque hubo un hombre de oración, un hombre que ha experimentado el poder de la oración. Tenemos otro ejemplo, tenemos a Daniel. Daniel, un hombre de oración. La Biblia dice que oraba 3 veces al día. 3 veces al día él abría las puertas de su recinto, de su lugar, y a puerta abierta, a ventanas abiertas, oraba a Dios. Era un hombre que había hecho de la oración un estilo de vida cotidiano. Y cuando se levantó el edicto, ¿verdad? Y por causas de desobedecer ese edicto, de que no podían adorar a otros dioses que no fuera el Dios con D minúscula de ese lugar, de ese pueblo, dice que fue lanzado al foso de leones hambrientos. Y mire, la oración no lo libró del foso, pero lo libró de haber sido devorado por los leones que estaban en el foso. Wow, la oración es tremenda, pero este hombre había experimentado el poder sobrenatural de la oración. Conocía el secreto de pedirle a Dios con esa misma intensidad que hacía que sucedieran las cosas. Amén. Tenemos a otro ejemplo muy popular también. Tenemos al rey Ezequías, un hombre de oración, claro que sí. Que cuando el profeta llega a su casa, llega al palacio, llega al lugar donde estaba Ezequías, y la Biblia dice que el mensaje que traía el profeta era un mensaje de muerte. Llega con el profeta y le dice el Señor que vas a morir. Dice, arregla tu casa porque vas a morir. De cierto que morirás y no vivirás. La Biblia dice que en ese momento inclinó su rostro, quizás se tiró de rodillas y clamó a Dios. Y quizás le dijo, Señor, tú sabes que he andado en integridad. Señor, tú sabes que he sido fiel a tus mandamientos. Y por tener esa comunión con Dios, por haber hecho de la oración un estilo de vida un estilo de vida diario, dice que Dios escuchó la oración. Y todavía el profeta no salía de los patios del palacio cuando ya le dijo, regrésate y dile a mi siervo, dile a Ezequías que le regreso 15 años de vida. La oración profunda, la oración como un estilo de vida, le prolongó la vida a un hombre que tenía relación con Dios. Oró a Dios y Dios le extendió y le prolongó la vida. La oración es poderosa, pero están estos dos grupos. Están los que no han experimentado el poder de la oración y por lo tanto causa frustración. Y era el problema con este discípulo, que sabían la temática, sabían el 1, 2, 3, ¿verdad? De la oración. Conocían el término, pero no producía nada. Entonces, en algunos causa frustración, otros sí han experimentado el poder sobrenatural
Y de eso se trata este tema. La oración es poderosa, iglesia, amados hermanos que están escuchando en esta mañana. Entonces, si la oración es poderosa, la pregunta sería entonces, ¿cuál es el factor determinante en esta verdad? ¿Cuál es el factor determinante? La oración es poderosa y produce resultados poderosos y sobrenaturales, pero ¿cuál es el factor determinante de tener una respuesta correcta? Pregunto, ¿será que solo Dios escucha a unos y a otros no los escucha? ¿Cómo es exactamente que trabaja la oración entonces? ¿Cómo trabaja la oración? ¿Será que la persona que ora es la que necesita aprender a orar? ¿O será que Dios hace excepción de personas? Y son las preguntas a las cuales hay que darles una respuesta hoy y en esta temática que se está desarrollando. Pero primero, número uno, ¿qué es la oración entonces? ¿De qué se trata? Eso de enséñame a orar, ¿de qué se trata? Muy bien, primero vamos a definir el tema de la oración. La oración, número uno, es un diálogo entre el hombre y Dios. Un diálogo entre el hombre y Dios. Cuando hablamos de hombre, nos estamos refiriendo al género humano, hombre y mujer. Es un diálogo entre un hombre o una mujer. Es un diálogo entre el hombre y Dios. No es un monólogo, pero es un diálogo entre dos personas, Dios y yo, Dios y usted. Y es un diálogo que desarrolla comunión. Es un diálogo que desarrolla comunión entre dos personas, número uno. Número dos, ¿qué es la oración? La oración simple y sencillamente es hablar con Dios. O sea, la oración es el medio por el cual se puede desarrollar una relación íntima con Dios. ¿Qué es oración? Es un diálogo. ¿Qué es oración? Sencillamente hablar con Dios. Y número tres, ¿qué es la oración? Oración es traer las necesidades de unos y las de otros al Padre Celestial. Y número cuatro, definición número cuatro, ¿qué es la oración? ¿De qué se trata? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es? La oración es rogar, es suplicar, es clamar, es pedir, es interceder, es reverenciar y adorar al que lo puede hacer todo. Esa es la oración, esa es la definición. Y mire, apunte esto, el objetivo general de la oración, el objetivo general, el propósito de la oración es desarrollar relación por medio de la comunicación. Desarrollar relación por medio de una comunicación. Y escriba y apunte esto, donde hay comunicación, hay relación. Y viceversa, donde hay relación, hay comunicación. Entonces diga conmigo, donde hay comunicación, hay relación. Aprenda eso. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Lo que está diciendo ahí, orar sin cesar, orar hasta desarrollar una relación íntima con Dios. Hasta desarrollar una relación íntima con Dios. Es lo que está diciendo, orar sin cesar. Ora hasta que se desarrolle esa comunicación. Ora hasta que tengas una intimidad con Dios directa. Y le voy a decir algo, el teléfono de Dios es 1-800, apúntelo, 1-800
Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Es el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te enseñaré. Clama a mí y yo voy a contestar tu petición. Clama a mí, pero clama a mí. La promesa es que el que clama, que el que pide, recibe, que el que busca, encuentra, y que el que toca, se le abre. Próxima pregunta. Entonces, ¿quiénes pueden orar? ¿Quiénes pueden orar? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Quiénes se pueden acercar a Dios por medio de la oración? Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente. Mire, la Biblia enseña a través de este pasaje que Dios está viendo, o Dios abre una invitación. Y esta invitación es a toda persona que quiera, que desee acercarse a Él. Y abre una invitación general a toda persona, a todo ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, de todas las edades, todo aquel que quiera. Hay una invitación general. Acerquémonos pues confiadamente. Pero hay una condición. La condición es que si nos vamos a acercar a Él, sea por medio de Jesús. Sea por medio de Jesús. Acerquémonos a Él pues confiadamente. Si nos vamos a acercar al Padre, si queremos tener una relación con Él, hay una condición. Tenemos que hacerlo a través de la persona de Cristo. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Dice, Jesucristo, hombre. Entonces, por ser el único mediador, Jesús, y es de la manera bíblicamente que podemos acercarnos al Padre, a través de Jesús. Esa es la condición. Sí, hay una invitación general, pero tiene que ser a la manera de Dios. Y es a través de Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el mediador. O sea, en otras palabras, no se ora a ningún santo, no se ora a ningún muerto, no se hace a través de otra persona, pero únicamente por medio de Jesús, quien murió, pero también resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, es únicamente por medio de Jesús que el hombre y la mujer puede acercarse a Dios. Todos tienen la invitación. Todos pueden acercarse a Dios por medio de la oración, pero es necesario también saber cómo hacerlo, cuál es el medio, cómo se hace, cómo orar. Jesús dijo que el que pide recibe, Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así dice su palabra. Pero también dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, dice que pedís y pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Entonces, esto nos enseña que el orar entonces es algo que se debe de aprender, no como una temática, pero como una intensidad de acercarnos a Dios confiadamente
en el nombre de Jesús, creyendo para poder experimentar los resultados de la oración. Entonces, el orar es algo que se aprende. Sí, podemos pedir lo que quisiéramos, pero a veces no se recibe porque no lo estamos haciendo correctamente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, diga conmigo: Señor, enséñanos a orar. Dígalo otra vez ahí en casa: Señor, enséñanos a orar. Muy bien, entonces, próxima pregunta: ¿cómo aprendo a orar? ¿Cómo aprendo a orar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo podemos aprender a orar entonces, pastor? Entonces, muy bien, viendo el pasaje de Lucas, el pasaje que leímos al principio, Lucas 11, encontramos, o se observan, mejor dicho, 3 puntos importantes. Y estos 3 puntos importantes deben de ser tomados en cuenta. Aquí hay 3 puntos importantísimos para aprender a orar, para aprender a hacerlo de la forma correcta. Entonces, si se desea entrar en una nueva dimensión de oración, si por algún motivo igual nos identificamos con este discípulo que sabía en la temática, que quizás sabía en el 1, 2, 3 de la oración, pero que no experimentaba resultados poderosos, y quisiéramos entrar nosotros en una nueva dimensión de oración, aquí hay 3 puntos importantes, ¿verdad? La semana pasada, o el programa anterior, hablamos y enseñamos que de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, de acuerdo a este pasaje, yo puedo pasar de una dimensión natural a una dimensión espiritual. Dice: oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Está hablando de 2 dimensiones: la dimensión natural y la dimensión sobrenatural. Y entonces está diciendo: cuando logro pasar de una dimensión a otra, de una dimensión natural con el entendimiento, ¿va? Eso es lo natural, y puedo pasar a la dimensión del espíritu, entonces entro en una dimensión, en una atmósfera de reino. Es lo que está diciendo el pasaje. Cuando logro pasar de lo natural a lo sobrenatural, entonces entro a una atmósfera que es una atmósfera superior. Cuando el espíritu te dimensiona, cuando te dimensiona de tal manera en el espíritu, puedes entrar a la atmósfera, a una atmósfera de reino. Tu cuerpo está aquí en la tierra, pero tu espíritu se dimensiona a esa atmósfera superior, y podemos llamarle esa atmósfera de reino, donde tú puedes bajar el cielo a la tierra. Amén. Amén. Recuerda que hay un número telefónico ahí en tu pantalla: 915-532-8518, para que hagas tus peticiones de oración, de cualquier índole, de cualquier necesidad. Hay alguien que va a estar contestando el teléfono para darte seguimiento, y al finalizar del programa vamos a poder estar orando por ti. 915-532-8518. Pero volviendo otra vez, retomando el pasaje de 1 Corintios, donde dice: oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Está hablando de 2 dimensiones, 2 esferas: la dimensión tierra, la dimensión cielo. La dimensión tierra, dimensión natural; la dimensión cielo, dimensión sobrenatural. Cuando yo logro pasar de un estado a otro en el espíritu, entro entonces a una atmósfera superior, que nosotros le llamamos una atmósfera de reino.
Y cuando entramos a esa atmósfera de reino, cuando paso de lo natural a lo sobrenatural, entro a esa atmósfera de reino, puedo bajar el cielo a la tierra. Por eso Jesús dijo, venga tu reino. Establece tu reino aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando logramos pasar de una dimensión a otra, establecemos el reino de Dios aquí y ahora, aquí y ahora, aquí en la tierra. Venga tu reino, establece tu reino. ¿Para qué? Para que sea hecha su voluntad. Y le digo una cosa, cuando la voluntad del Padre se establece en la tierra, cuando la voluntad del Padre se baja, se establece a la tierra, en el momento que yo como su hijo me dimensiono en el espíritu y salgo de lo físico y de la mente, de lo natural, y entro en esa dimensión del espíritu, bajo el reino de Dios. Y cuando baja el reino de Dios, se establece su voluntad. Y cuando la voluntad del Padre se establece en la tierra, entonces bajan los almacenes del cielo. Entonces las bodegas de bendición del cielo bajan a la tierra. La Biblia lo dice claramente. La Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestes. La bendición está allá, pero hay que bajarla acá. Y la manera de bajarla es estableciendo su voluntad por medio de la oración intercesora. Entonces, no dice que vamos a ser bendecidos. Dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso lo tiene que entender la iglesia. En otras palabras, lo que está diciendo, tu milagro ya está, tu milagro baja a la tierra aquí y ahora. La sanidad para tu cuerpo físico y espiritual baja a la tierra cuando se establece la voluntad de Dios por medio de la oración. La solución a tus problemas de la vida bajan a la tierra en el momento que estableces la voluntad de Dios, en el momento que te dimensionas. Una oración dimensionada baja el reino de Dios a la tierra y suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas maravillosas, pero hay que pasar de una dimensión a otra. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero 3 puntos importantes aquí, en este pasaje. 3 puntos importantes que deben de ser tomados en cuenta en este pasaje. Si queremos dimensionarnos, si queremos experimentar el reino de Dios aquí y ahora, si queremos establecer el reino de Dios. 3 puntos importantes. Número 1, reconocer la necesidad de ser enseñado. ¿Cómo aprendo a orar? Primero, reconocer que necesito aprender a orar. Eso se llama humildad. Eso se llama sinceridad. Reconocer es, no me las sé todas, Señor. Todavía me falta mucho. El apóstol Pablo dijo, ni yo mismo hago cuentas de haberlo alcanzado todo. O sea, necesitamos aprender. Entonces, punto número 1 en este pasaje es reconocer la necesidad de ser enseñados. El discípulo reconoció esa necesidad. La necesidad de ser ¿qué? De ser más efectivo en el elemento oración. La necesidad de que desde niño me enseñaron ciertos principios y estuvo bien, está bueno, pero no ha provocado nada.
necesito dimensionarme a una dimensión de reino, establecer su voluntad. Entonces necesito aprender, necesito ser más efectivo en el elemento oración. Eso es lo que el punto 1 está enseñando. Reconocer la necesidad de ser enseñado, no creer que me lo sé todo, ser humilde delante de Dios. Y cada día, esa es una oración, ese debe ser una oración diaria, ¿verdad? Señor, te necesito de ti, enséñame. Entonces, mire, yo siempre digo en la iglesia que pastoreo, que Dios me dio la oportunidad de pastorear, ¿verdad? Yo siempre digo que el Espíritu Santo, que es la persona encargada en esta dispensación de guiarnos y de enseñarnos y llevarnos a toda verdad y a toda justicia, la persona, el Espíritu Santo, como guía y maestro, solo va a enseñar 2 tipos de personas. Solamente enseña 2 tipos de personas. Número 1, el que no sabe y quiere aprender, ese es candidato para que el Espíritu Santo lo enseñe. No sabe y quiere aprender. Y número 2, la segunda persona que el Espíritu Santo enseña es el que ya sabe también, pero que quiere aprender más. Así de sencillo. El Espíritu Santo va a enseñar únicamente 2 tipos de personas. El que no sabe y quiere aprender, y el que ya sabe y quiere aprender más. Entonces, punto 1, reconocer la necesidad de ser enseñado, ser humilde, ser sencillo, reconocer que tengo impedimentos, reconocer que me falta. Número 2, tener un deseo ferviente de querer aprender. O sea, no es nomás reconocer, pero es un escalón más, es tener ese deseo ferviente, con fervor, de querer aprender. Un anhelo muy, una necesidad imperativa de no más estoy reconociendo, pero es el punto clave, es dar el paso fervientemente de ser enseñado, de querer aprender. Mire, el discípulo, al ver que Jesús vivía una vida de oración y que sí tenía resultados poderosos, quiso obtener lo mismo. Entonces, no nomás reconoció, pero tuvo un deseo ferviente. Tener un deseo ferviente quiere decir que lo anduvo siguiendo por tiempo, que lo anduvo analizando por tiempos, por días. Jesús usaba las noches para retirarse a orar con el Padre. Quizás este discípulo de lejos lo seguía fervientemente, dando el paso, no nomás reconociendo, pero queriendo aprender con fervor, con entusiasmo, con una necesidad imperiosa, imperativa de querer aprender. Y quizás lo seguía por las noches. Jesús usaba las noches para orar. Quizás puede representar los servicios que tenemos en nuestras congregaciones. Quizás puede representar las vigilias. Tienes que estar ahí. ¿Quieres aprender? Sé ferviente en tu búsqueda. Atiende a los servicios, atiende a las actividades, atiende a las vigilias que se hacen de oración. Quizás este discípulo, este joven, fervientemente empezó a seguir al Señor. El Señor usaba las mañanas para orar también, a las 3, 4, 5 de la mañana. Ahí estaba este discípulo con fervor, fervientemente buscando, tratando de aprender cómo orar intensamente. Quizás no sé, de pronto en tu lugar, en tu comunidad, en tu iglesia, hay servicios matutinos, hay servicios de oración. Hay que atender a eso. Eso denota un espíritu ferviente. Quizás este muchacho llegaba a las reuniones de jóvenes, no era joven, pero él llegaba a las reuniones de jóvenes. Llegaba a las reuniones de mujeres, no era mujer, pero ahí estaba afuera, buscando fervientemente aprender de Dios, aprender de Jesús, a las reuniones de las hermanas. Entonces, su amor ferviente y apasionado
por mirar resultados poderosos, por mirar resultados positivos, lo llevó a una dimensión mayor. Mire, la Biblia dice en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Por eso no solo aplica para el discípulo que con fervor, con deseo, con anhelo, quería aprender, y ahí estaban todas las actividades. En todo lo que hacía Jesús lo anduvo siguiendo de día y de noche, con fervor, con necesidad, con anhelo. Entonces, mire, la Biblia nos hace una invitación también a que procuremos con diligencia, diligentemente presentarnos delante de Dios aprobados. Eso implica fervor, eso implica diligencia, eso implica tiempo, implica dedicar tiempo cualitativo, pero también tiempo cuantitativo, o sea, dedicar tiempo cronos y dedicar tiempo calidad a las cosas de arriba, con fervor querer ser enseñados, con fervor. Hoy en día, la palabra diligencia quizás se ha borrado de nuestras congregaciones, porque a veces no atendemos a las actividades de la iglesia. A veces los servicios menos concurridos son los servicios de oración, son los servicios de enseñanza, y por eso mi pueblo perece, dice, porque le falta fervor, le falta conocimiento, le falta entusiasmo en las cosas de arriba. Entonces tenemos que buscar al Señor con diligencia. Si queremos aprender, tenemos que hacerlo con ahínco, con deseo, con fervor de ser enseñados. Y Dios tiene personas capacitadas. Dios tiene personas capacitadas para enseñarnos y darnos dirección. Por eso existen pastores, ministros, maestros, etcétera, que nos van a capacitar, nos van a enseñar. Y punto número 3 de este versículo es que el objetivo de aprender, que el objetivo de ser intensos en nuestro aprendizaje de la oración es que el objetivo de esto sea obtener la voluntad de Dios. Que el propósito de aprender sea obtener la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Mire, la palabra enseñar aquí en este pasaje en particular tiene dos connotaciones, dos verbos, o mejor dicho, es un verbo que tiene dos connotaciones. La palabra enseñar. Número 1 es la palabra enseñar denota instrucción para incrementar el nivel de entendimiento, instrucción para incrementar el nivel de conocimiento que ya tengo y para incrementar el nivel de entendimiento. Enséñame. Ese es un verbo que denota estos principios. Dame instrucción de tal manera que pueda incrementar mi nivel de entendimiento. Y número 2, enséñame quiere decir instrúyeme con el fin de formar la voluntad del alumno. Enséñame, instrúyeme de tal manera que mi voluntad se forme, se alinee a tu voluntad. Eso es lo que está diciendo. Mire, la expresión enséñanos o enséñame tiene que ver con que yo no me lo sé todo, Padre. Yo no me lo sé todo, Jesús. Enséñame. Dame dirección. En otras palabras, yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. La palabra siervo en el original en que fue dado en el Nuevo Testamento, que es el griego, en el original griego, la palabra siervo, y cuando está diciendo enséñame, está reconociendo que sin él nada somos. Yo soy tu siervo, enséñame. En el original la palabra siervo es doulos, y doulos denota, o quiere decir, mejor dicho, uno que se sujeta, uno que renuncia a su voluntad propia para sujetarse,
para someterse a la voluntad de otro. En otras palabras, el siervo que pidió ser enseñado no solamente quería aprender a orar. Al expresar enséñame a orar, pedía y exigía que su voluntad completa fuera moldeada a la de Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje, eso es lo que está enseñando. Yo soy tu doulos, yo soy tu siervo, yo te pertenezco, enséñame, dame dirección, que mi voluntad se alinee a tu voluntad, porque yo como tu discípulo veo que cuando tú oras, tu voluntad se sujeta a la del Padre. Y cuando tu voluntad se sujeta a la del Padre, manifiestas reino. En otras palabras, para manifestar reino, necesitamos alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. En medio de la pregunta, en medio de todo esto, denota un principio. Enséñame a orar de tal manera que mi voluntad se alinee a la voluntad del Padre. Porque yo veo que cuando tú oras, estableces la voluntad de nuestro Padre Celestial. Enséñame a orar de esa manera, que mi voluntad se sujete a la tuya. Y cuando logro eso en el Espíritu, entonces bajo el reino, entonces manifiesto el reino. Y cuando el reino de Dios se manifiesta aquí en la tierra, suceden cosas portentosas. Hay sanidad, hay poder, hay liberación cuando se manifiesta el reino. Pero mi voluntad tiene que alinearse a la voluntad del Padre Celestial. Diga conmigo, necesitamos aprender a orar. Yo necesito aprender a orar. Enséñanos a orar. Amén. Hay unas peticiones aquí de oración. Quisiera tomar unos momentos para estar orando por estas personas. El próximo programa vamos a continuar con este tópico interesante acerca de la oración, pero quiero orar por ti. Recuerda que todavía ahí aparece un número telefónico 915-532-8518 para hacer tus peticiones de oración. Tenemos a la señora Martínez que está pidiendo salvación por sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, sea propicio, Señor, a la vida, Señor, de tu sierva. Ella pide, Señor, salvación para sus hijos. Señor, provee los medios para que ellos te puedan conocer, para que ellos te puedan aceptar. En el nombre de Jesús. Tenemos también a Verónica, hermana Verónica, que está pidiendo oración por su tía Lorena, que está en el hospital, que tiene un tumor en el riñón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice, Señor, envióles tu palabra y tu palabra los libró de la ruina. Envióles tu palabra y tu palabra los sanó. Señor, envió esa palabra de poder y autoridad en ese lugar, en esa cama de hospital, Señor. Todo tumor sea extirpado. Meta su mano poderosa y obre, Señor, conforme, Señor, a la fe, Señor, de nuestra hermana Verónica. Nos unimos con ella y declaramos, Señor, sanidad completa sobre su tía Lorena, en el nombre de Jesús. También tenemos a Catalina, en el nombre de Jesús, está recuperando de su rodilla operada, y también por Salvador, que quiere sanidad, el pastor Ramiro González. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por estos tus hijos, Señor, que sea una recuperación completa y total de esa rodilla. Y también, Señor, la sanidad del pastor Ramiro, en el nombre de Jesús, obre, Señor, de una manera poderosa. Te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Hermana Manuela pide protección por su familia y sanidad por ella y su pastor. La Biblia dice que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, esa es la promesa, Señor. Bendiga, proteja, Señor, tus hijos, proteja esta familia, Señor. Establecemos un vallado de protección y tu gloria y tu gracia, Señor, se manifiesta sobre ellos. Cielos abiertos de una manera grande y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Si desea escribirnos
Si desea mandar un donativo, lo puedes hacer. Por favor, apunte esta dirección: KSC, KSCE, Canal 38, 2201 East Wyoming. Por favor, llámenos o escríbanos y con mucho gusto estaremos atendiendo tu llamada. Te espero el próximo programa, Unidos en el Amor de Cristo. Te habla el pastor Miguel Ángel Rivas. Fue un placer, una bendición poder compartir esta palabra. Sintonízanos la próxima semana. En el nombre de Jesús te bendigo. Llámanos, escríbenos, queremos escuchar, queremos saber de ti. Padre, te doy gracias. Bendiga este tiempo, bendiga este programa, Señor, y todos aquellos que pudieron estar escuchando. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, produce resultados poderosos y tu gloria se mueve. Declaro cielos abiertos sobre tu vida. Declaro que nada te pueda hacer frente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No te olvides de sintonizarnos la próxima semana en tu programa, Unidos en el Amor de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios prospere tu alma.